La tesis se trata sobre el mundo de la planificación de medios. Esta disciplina de la publicidad aglutina aproximadamente el 70 al 80% del negocio publicitario en España. Podríamos estar hablando de más o menos sobre los 5.500 millones de euros el año 17. La tesis en qué se basó en analizar cómo la televisión a la carta había influenciado en el consumo de la televisión sobre todo y cómo había afectado de rebote en la fragmentación de audiencias, es decir, el reparto de la audiencia televisiva en distintas pantallas. ¿Eso qué significa? Pues que desde el año 2002 hasta el 2017, un análisis de 15 años, se podía ver esta evolución, cómo iba disminuyendo la audiencia de las televisiones, entre comillas, normales, las convencionales, y se iba diluyendo en otro tipo de pantallas. ¿Qué significa? Que desde el punto de vista económico, para las empresas que se dedican a la venta de estos espacios, es decir, las televisiones y consecuentemente los exclusivistas del mundo publicitario, pues les afecta desde el punto de vista económico. A partir de aquí, ¿qué es lo que se pudo constatar con la tesis? Que a través de estos datos iniciales que pudimos extraer de audiencia, más la valoración de expertos, conocedores del sector, con amplia experiencia en el sector, nos podían constatar que realmente esta evolución se estaba produciendo y que evidentemente iba a ir a más.